Tenemos ahora pues la lectura de la palabra del Señor y continuamos pues la exposición de nuestro tema basado en el capítulo 17 de Jeremías, en el cual vamos a seguir leyendo hasta además otra vez los versículos 21 y 22. Jeremías 17, 21 y 22. Y dice así entonces la palabra del Señor: así ha dicho Jehová: guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. Amén. Y ahora vamos a leer también en Apocalipsis capítulo 1. Versículos 9 y 10. Yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Como decíamos, continuamos entonces con nuestro estudio acerca del reposo, el día de reposo del Sabbat, como algo vigente, como un deber que se ha de anunciar también a las naciones, a todas las naciones, por cuanto forma parte de la voluntad inmutable e inalterable de Dios. De la misma manera que Jeremías tuvo que anunciarlo y pues predicarlo a la nación entera de Judá en Jerusalén. Para ello pues hemos estado viendo que efectivamente es un deber permanente, perpetuo en la palabra de Dios, basado por lo tanto primeramente en la creación. En segundo lugar hemos visto también en la ley de Dios permanente, en el decálogo como ley moral. Y la semana anterior pues veíamos que en el Nuevo Testamento esto no está abrogado, al contrario, está confirmado por el Señor Jesús, quien corrigió, digamos, la aplicación o la interpretación hipócrita de los fariseos, siempre tendiente a su propio beneficio y tergiversando el verdadero sentido del reposo, del Sabbat. Bien, pues si esto es así, si esto está confirmado de esta manera, punto por punto, hasta llegar, hasta donde hemos llegado, alguien se podría pues preguntar, bueno, y si es así, ¿por qué entonces nosotros nos reunimos en domingo? ¿Por qué nosotros no hacemos como Israel, hacerlo el séptimo día de la semana? No voy a decir en el sábado, porque ya sabéis, ¿no?, que el sábado significa reposo, y el sábado o sábado judío era el séptimo día de la semana. El sábado cristiano es el primer día de la semana, domingo o día del Señor. Bien, pues esa es la cuestión, hermanos. La cuestión es que evidentemente los cristianos no hemos de estar guardando el sábado judío, sino el sábado cristiano. No debemos estar guardando el séptimo día de la semana, sino el primer día de la semana como sábado cristiano y como reposo cristiano y como un día del Señor. En los tiempos del, valga la redundancia, Nuevo Testamento, en los tiempos del Nuevo Testamento, en los tiempos en los que se predica Cristo a todas las naciones, en la plenitud de los tiempos, en los últimos tiempos, que es los que estamos ahora, ¿no?, que comprenden desde la resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo hasta su venida en gloria, estos últimos tiempos, el día de reposo ha cambiado, ya no es el séptimo día sino el primero, y esto no por mandamiento de hombres. Estamos de acuerdo que si así fuese, si fuese entonces mandamientos de hombres, no tendría autoridad para ligar las conciencias de los hombres
ni mucho menos de la Iglesia, de todas las iglesias del mundo, durante todos estos años, y el quebrantamiento, por tanto, este día no podría ser reputado como, considerado como pecado. Estamos, pues, de acuerdo que tendría que ser, tiene que ser por autoridad divina. De la misma manera que el séptimo día se instituyó en el Antiguo Testamento como autoridad divina, pues ahora en el Nuevo Testamento, en los tiempos de la plenitud de los tiempos, es por autoridad divina, que es el primer día de la semana. Y esto, pues, alguien me dirá, bueno, ¿en qué lugar entonces el Nuevo Testamento te encuentras con este mandamiento? ¿En qué lugar te encuentras a que Dios personalmente ordena que sea el primer día de la semana? Y a esto, pues, respondemos, no hay mandamiento explícito. No vamos a decir lo que no hay un mandamiento explícito de la boca de nuestro Señor Jesucristo, pero se obtiene la conclusión, la siguiente, que hay un cambio de día en el Nuevo Testamento y que ese cambio no es impuesto por la autoridad de los hombres, sino que es impuesto por el Señor. Y también se constata que esto, lo que vemos en el Nuevo Testamento, está confirmado en la historia. Está confirmado por la práctica de la Iglesia en la historia. Y eso desde sus primerísimos días. Desde el periodo que está recogido en las páginas del Nuevo Testamento, de los Hechos, de las cartas de los apóstoles, hasta los primeros días posteriores al cierre del canon y pues el inicio de la Iglesia post-apostólica. Entonces vemos que hay efectivamente un cambio de día que es instaurado no por los hombres, es instaurado por el Señor. Y es instaurado, como vamos a ver, por su resurrección. Y a partir de su resurrección, de manera invariable e ininterrumpida, se observa el primer día de la semana como día del Señor. Bien, pues vamos a estar tratando esto y sustentando todo esto, intentando ver en la palabra de Dios, digamos, la base sobre la que se sostiene todo esto, para que veamos que lo que acabamos de decir es la conclusión, es la deducción, por buena y razonable consecuencia, como dice la Confesión de Fe de Westminster, de la palabra del Señor. En definitiva, la cuestión del Día del Señor es análoga a la cuestión de la Trinidad. La Trinidad, la palabra Trinidad no está enseñada en la Escritura, pero la enseñanza sí. Y nosotros decimos que la conclusión que sacamos de la enseñanza de la Escritura es que Dios es uno, una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y también la cuestión del bautismo de infantes. La cuestión no es un mandamiento expreso en el Nuevo Testamento, pero es la única conclusión que se puede sacar tomando en cuenta, en consideración, toda la enseñanza del Antiguo y sobre todo también Nuevo Testamento. Bien, pues es lo mismo con el día de reposo cristiano. Es la conclusión que se saca al ver todo el sustrato sobre la que se sustenta, se basa. Y muchas veces a lo mejor no se saca entonces esta conclusión, podemos decir, porque no se ha hecho el esfuerzo de ver, digamos, las bases, de ver las premisas sobre las cuales, pues, si se tiene bien claro, se saca esta conclusión. Y es lo que vamos a intentar ver
y que el Señor nos ayude. Las consideraciones no siguientes, ¿no? La base sobre la cual pues vemos que esto es así. Primeramente, ya lo vimos, ¿no?, en su día cuando tratábamos el Decálogo. Cuando en el Decálogo, en Hechos 20, en Deuteronomio 5, dice: 6 días trabajarás y el 7º día reposarás. No está hablando del 7º día identificándolo como el día en el que te vas a reunir, sino que lo que nos está enseñando el Decálogo es el orden de un día sobre 7. 6 días vas a trabajar ininterrumpidamente y al 7º pues vas a estar pues descansando y santificándolo para el Señor. Esto, por lo tanto, es el significado del Decálogo, no tanto pues la identificación del 7º o último día de la semana como el sábado, que nosotros conocemos normalmente como sábado, como el día de reposo para nosotros, ¿no? Después también hemos de tener en cuenta otra consideración, que es que el sábado de la creación, es decir, el sábado que se empezó a guardar con el día primero del hombre sobre la tierra y que se mantuvo, como hemos estado pues viendo, pues que podemos deducirlo también de lo que vemos en el Antiguo Testamento, en el relato de los patriarcas, etcétera. Pues este sábado de la creación, pues que después de la caída se mantuvo también por los patriarcas, esto se perdió durante la esclavitud en Egipto. Israel estuvo centenares de años siendo esclavo. Nos podemos a lo mejor un poco pues ponernos en la situación, lo que son centenares de años, 300 años, 400 años siendo esclavo. Pongamos que fuera 300 años. Imaginemos, ¿no?, que, pues, no sé, formamos parte de un pueblo aquí, ¿no?, en el norte de la península ibérica, que desde el año 1700 es esclavo, y que, por lo tanto, en esos 300 años no ha podido observar este día de reposo. En 300 años se sabría exactamente cuál es el 7º día creacional, es decir, la sucesión cíclica que le llevaría hasta la creación. Bueno, aquí podría decir, bueno, sí, porque el Señor pues guardó la memoria o daría el conocimiento, a lo mejor por inspiración del Espíritu Santo, o alguna respuesta por el estilo, pero lo normal es pensar: el día de reposo creacional se perdió, en el sentido de que se olvidó, y que, como vimos también en su día en Éxodo 16, el Señor pues recordó que se tiene que guardar el día de reposo y dijo: mañana es el santo día de reposo. Bien, no se está tanto conmemorando entonces en Éxodo 16 la creación, sino la redención en Egipto, la salvación. Y es a partir de la redención en Egipto que, por así decirlo, se vuelve a contar a partir del día que dijo el Señor. Pero el punto que quiero decir es que no se dice explícitamente en Éxodo 16, y lo podemos mirar, que ese fuese la continuación directa del 7º día creacional. Fue el Señor en su soberanía que dijo: mañana es el santo día de reposo. Pero podría ser el 3º, el 4º, el 5º, quién sabe. Fue el día que el Señor dijo, y a partir de ahí comenzar
de nuevo a contar. Así, por lo tanto, vemos que el día de reposo de la creación hasta los patriarcas y la venida de Israel a Egipto se estaba conmemorando la creación, mientras que a partir de Éxodo en adelante también era un día sobre 7 que venía después de 6 días de trabajo, y fue a partir de la redención en Egipto. Bien, pues entonces la tercera consideración es que el sábado cristiano tiene que ver, en primer lugar, con la nueva creación. El sábado original estaba en relación con la primera creación de Dios, que era buena, que era eminentemente buena, que Dios no la creó con pecado ni con mal, pero que el pecado y el mal fue sobrevenido, y por tanto fue sujeta, como dice Pablo en Romanos capítulo 8, a vanidad. Bien, pues entonces esta creación está sujeta a vanidad y sujeta, por lo tanto, a perecer. Pero el Señor va a crear una nueva creación, de la cual leemos en Isaías capítulo 65 y versículo 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Está la nueva creación de Dios, que será tal que la antigua creación, por muy buena que fue en su inicio, no vendrá más al pensamiento. Ha estado sometida a vanidad, ha sido maldecida la tierra por el pecado del hombre. Así, por lo tanto, no es el fin. No hemos de pensar que esta creación es el fin. No hemos de estar atados a esta antigua creación como si fuera lo único que vaya a haber. O como leemos en Isaías capítulo 66, versículos 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Por lo tanto, vemos aquí que Isaías 66 es un texto importante, porque está ligando la nueva creación con el día de reposo. Hay un día de reposo profetizado en los profetas del Antiguo Testamento, que está en relación con la nueva creación. Ya no es la antigua o la primera creación, es la nueva creación. Y esa nueva creación es la que trajo Cristo. Cristo, que es la primicia de la nueva creación, como leemos en Colosenses capítulo 1. Colosenses 1. Y leemos que, versículo 12, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de los pecados, quien es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas estas cosas, todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él, por lo tanto, es, dice, el primogénito de toda criatura. Él dice, el versículo 18, la cabeza del cuerpo de la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la primacía. Él es las primicias de una nueva creación, como nos enseña también el mismo apóstol Pablo
en 1 de Corintios 15. De la misma manera que Adán fue la cabeza de la primera creación, Cristo es la cabeza de la segunda creación por la resurrección. Versículo 20. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, mas cada uno en su orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo principado y toda autoridad y potencia. Así, por lo tanto, vemos que hay este día de reposo ligado a la nueva creación, de la cual Cristo es primicias por su resurrección, y de la cual también nosotros los creyentes también participamos esta nueva creación. De hecho, en Gálatas capítulo 6 y versículo 15 se nos habla de la nueva criatura, que somos nueva criatura, o también podría ser nueva creación. Una nueva creación, una nueva criatura, somos recreados de simiente no corruptible, sino de simiente incorruptible, la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Dice pues en Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Al ser regenerados de Dios, participamos de Cristo y participamos, por lo tanto, de la nueva criatura, de la nueva creación, de la cual Cristo es la primicia, es la cabeza. Bien, pues vemos otra consideración más acerca de esta creación de Dios. Hemos visto que la nueva creación está relacionada con un día de reposo. Podemos abundar un poco más en cuanto a esto y ver que también tiene que ver con el rechazo de Israel a su Mesías. En el Salmo 118 leemos los versículos 22 y 23 en primer lugar. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Así, por lo tanto, este es un texto conocido porque está citado en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En Lucas, en Hechos, en Primera de Pedro. Cristo fue rechazado por su pueblo. Él vino a su pueblo, el Mesías, y fue pues rechazado, puesto a muerte. Y entonces Él ha pues llegado a ser la cabeza del ángulo de la iglesia. Esto por voluntad de Dios, de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nosotros. Pero fijémonos en el versículo 24, como dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Está hablando, por lo tanto, de nuevo de un día que es también creado por el Señor. De la misma manera, pues vemos que entonces tiene que ver, está en relación con esa nueva creación de Dios, tiene que ver, está en relación, por tanto, con el rechazo del pueblo judío, de la nación judía como tal, a su Mesías. Bien, pues hay un cambio en el Nuevo Testamento en cuanto al día de reposo. Como hemos dicho, ya por autoridad divina no es el séptimo día de la semana, sino el primer día de la semana. No es el sábado judío, sino el primer día. Y bueno, pues esto es posible, pues porque como veíamos la semana anterior, Cristo es el Señor del sábado. Jesús es el Señor del sábado. Podemos leer de nuevo en Marcos capítulo 2. Él es el Señor del sábado. Versículos 27 y 28. El sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del hombre, así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Entonces,
Él tiene autoridad sobre el sábado, Él tiene autoridad sobre el día de reposo, Él tiene autoridad, por lo tanto, pues para determinar el día. El día de reposo no está por encima de Cristo, Cristo está por encima del día de reposo. Y Cristo, por lo tanto, si Él cambió efectivamente el día de reposo al primer de la semana, ¿quién le dirá qué harás? ¿Quién le dirá qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿No? Eso descansa, por lo tanto, en la autoridad de Cristo y no en la autoridad de los hombres. Por lo tanto, lo que hay que ver es si realmente, entonces, Cristo cambió ese día. Y realmente, pues ya vemos en los evangelios que Cristo resucitó en la mañana del primer día de la semana. Y también, a partir de ese primer día de la semana, se apareció a sus discípulos. Siempre vemos cuando, después de la resurrección, que aparece a sus discípulos, se apareció a sus discípulos en el primer día de la semana. A los discípulos en Emaús, cuando se apareció a los discípulos y no estaba Tomás, cuando a la semana siguiente lo hizo también estando Tomás presente, siempre que apareció a los discípulos en la ascensión a los cielos. Después también en el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, estando la iglesia reunida para orar, cuando también vemos, importante, en Hechos capítulo 20, 30 años después, 25, 30 años después de la ascensión del Señor Jesús, leemos que en otro lugar ya no de Judea y de Samaria, sino ya en el Imperio Romano, pues leemos pues en Hechos capítulo 6 y 7, nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos desde Filipos y fuimos a ellos a Troas en 5 días, donde nos quedamos 7 días. Y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de partir al día siguiente. Pablo y sus compañeros estuvieron en Troas 7 días. Pablo, sin duda, estuvo allí hablando, enseñando, visitando, instruyendo durante estos 7 días, pero fue al 7º día cuando se reunieron para partir el pan. Es decir, que era el día de reunión de la iglesia. Y estuvieron pues 7 días esperando para hacerlo. Vemos esto también de manera consistente con lo que leemos en 1 Corintios capítulo 16 y versículo 1 y siguientes, en cuanto es las instrucciones del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios en cuanto a la ofrenda, en cuanto a la colecta para los santos. Haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana. Cada uno de vosotros ponga aparte algo, guardándolo según lo que haya prosperado, para que cuando yo llegue no se hagan entonces colectas. Entonces vemos que es un hecho, es una realidad. Los cristianos se siguen reuniendo en el primer día de la semana y los apóstoles hacen un mandamiento recogido en la palabra escrita de Dios, por tanto perpetuo, para que se siga manteniendo en la iglesia. Es decir, la colecta pues es lo que hacían también pues los judíos cuando iban al templo a adorar. Estaba el arca del tesoro y ahí, el arca de la ofrenda, y ahí se dejaba a la entrada pues las ofrendas. Formaba parte, por lo tanto, de los actos de culto al Señor. Por lo tanto, esto es una parte más del culto a Dios que se hace en los días de reposo. Y bien, pues vemos esto también confirmado con lo que dice en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 10, que es lo que hemos leído al inicio. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y en grupos dispensacionalistas y en grupos que niegan, entre otras cosas, tantas otras cosas que niegan, ¿verdad? Pues también niegan a que se tenga que
guardar el día del Señor, porque para ellos esto es algo pues, judío o judaizante, pues hemos de decir que esto es en absoluto el caso, que no es en absoluto así, porque el día del Señor está refiriéndose claramente a el primer día de la semana. Ellos dicen, no, aquí está hablando del día del Señor como lo utilizan los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? El día de Jehová, el día del Señor, y que entonces aquí es una anticipación profética del día final, del día de los últimos tiempos, etcétera, etcétera. Pero eso en absoluto es cierto. Son dos construcciones en el idioma original completamente diferentes, el día del Señor y pues el día del Señor de los profetas y el día del Señor que leemos aquí en Apocalipsis. La expresión griega aquí es kuriake, gémera, que es la misma expresión que encontramos en la cena del Señor. Pero ahí pues está hablando de la cena, ¿no? Entonces está hablando, por lo tanto, de algo relativo al Señor, al culto al Señor. Una propiedad del Señor que es suyo y para su culto y para su adoración. Y alguien podrá decir, bueno, ¿y quién me dice que este primer día de la semana es el día del Señor? Bueno, pues la cuestión es que desde los primeros tiempos de la Iglesia, pues se ha identificado este primer día de la semana con el día del Señor, que está hablando aquí en Apocalipsis. El primer libro cristiano escrito después del Nuevo Testamento, llamado Didaqué, así lo hace. Habla del día de reunión de los cristianos como día del Señor. Es decir, lo mismo que vemos en el Nuevo Testamento cuando habla del primer día de la semana. Por lo tanto, así se llega a la conclusión que el primer día de la semana es el día del Señor y el día del Señor es el sábado cristiano. Pero todavía podemos hacer una consideración más, que es importante, para ver que todo esto es así. Ligándolo o retomando lo que estamos viendo acerca de la nueva creación. Cristo es la nueva creación, ¿verdad? Cristo es la nueva creación y, por lo tanto, su resurrección, efectuada en el primer día de la semana, es, por lo tanto, mantenida en el tiempo del Nuevo Testamento como día de reposo. De la misma manera que el día, cuando se completó la creación, pues al día siguiente el Señor descansó, fue su reposo y se mantuvo entonces el sábado de la creación. Si hubo un sábado de la creación, ¿por qué no puede haber un sábado de la nueva creación? Más aún cuando leemos en Hebreos capítulo 4 y versículo 10, y este es un texto importante del cual pues no se hace la debida atención. Cuando leemos en el versículo 9, por tanto queda aún un reposo para el pueblo de Dios, el reposo eterno. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado él mismo de sus obras, como Dios de las suyas. Aquí está, por lo tanto, hablando, coinciden pues los comentaristas de esta carta, el que ha entrado en su reposo, está hablando aquí de Jesucristo. Jesucristo es el que ha entrado en el reposo por su resurrección. Entonces, Él ha reposado de la misma manera que el Padre reposó en la creación. Hay esta nueva creación, Cristo ha reposado, por lo tanto, ¿por qué no se va a concluir que Cristo ha instaurado
el nuevo reposo para el pueblo de Dios. ¿Qué pasa? El reposo está por encima de Cristo. Cristo es el Señor del sábado. Cristo es el Señor del reposo. El reposo no está por encima de Cristo. Y os voy a decir lo que ocurre con aquellos, y no quiero decir nombres, que dicen que en la actual dispensación, en el Nuevo Testamento, el día de reposo sigue siendo el séptimo día de la semana, y que ha sido invariable y que esto no hay ningún cambio. Os voy a decir lo que ocurre. Invariablemente esto lleva consigo que Cristo, una visión de que Cristo es inferior al Padre. Porque si el Padre instituyó el reposo con su reposo después de la creación, pues si Cristo reposó después de la nueva creación, de su resurrección, y no instaura un nuevo día de reposo, eso afecta a su divinidad y tienen entonces una visión subordinada de Cristo. Y acabas en el subordinacionismo. Entonces sería interesante hablar a aquellos que están pues diciendo y haciendo tanto énfasis y diciendo que observar el primer día de semana es la señal del anticristo y bla 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 y etcétera etcétera. Si esto no comporta obligatoriamente errores doctrinales importantes acerca de Cristo, es decir, que no se le da igual gloria que al Padre. Porque, en el fondo, es la única conclusión que se puede extraer. Y después vemos que realmente ellos no se dan cuenta del gran cambio ha habido del paso del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. No es que todo continúa igual, sino que realmente hay un cambio tremendo, una total revolución, se puede decir, en los planes de Dios. ¿Por qué? Porque antes estaba el templo de Jerusalén, porque antes estaba el sacerdocio arónico, porque antes estaban todos los sacrificios de animales, porque antes estaban todas las leyes concernientes a las Pascuas, a los jubileos, toda la legislación civil, toda la legislación ceremonial. Antes estaban todas estas cosas en pie y vigente, los animales inmundos, los diferentes ritos, los diferentes votos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y a qué ha quedado de eso? ¿Qué ha quedado de eso? Ha habido un cambio completo en los planes del Señor. No es que las cosas continúan un poco, más o menos sin cambio alguno desde entonces. En el Hebreos capítulo 7, versículo 2, leemos: a quien asimismo... No sé. 7 será 7... Perdón, no sé, 7.2 es 7.12. Pues cambiado el sacerdocio, es necesario que se haga también cambio de ley. El paso del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento exige un cambio de sacerdote, por lo tanto, un cambio de ley, del conjunto de la ley, no de la ley moral, como hemos dicho, pero sí del conjunto de la ley ceremonial, de la ley de culto. Por lo tanto, pensemos, el cambio fue completo. Eso no significa que fuera de la noche a la mañana y de repente. Hubo un tiempo gradual para los cristianos judíos al principio. Al principio, pues, los cristianos judíos tenían el templo en Jerusalén, lo vemos en el libro de los Hechos, y ellos se reunían en el templo y se reunían también en las clases, y se reunían en el sábado judío y se reunían también en el primer día de la semana, y circuncidaban a sus hijos y también bautizaban a sus hijos, como también ellos mismos se bautizaron en su día. Bien, pero después del año 70, después de la destrucción del templo, ya no hay ley ceremonial, ya no hay sacrificios, ya no hay pues tantas y tantas cosas concernientes a la antigua dispensación, y solamente, por lo tanto, queda lo que el Señor nos ha ordenado para el Nuevo Testamento. Entonces fue algo pues gradual, pero también fue algo
total. Al final fue total y por lo tanto ya el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento ya no es el pueblo judío, tampoco son, como a veces se dice, la iglesia gentil, sino que el pueblo de Dios está formado por los judíos y por los gentiles que creen en el Señor Jesucristo. Y entonces ya hay una nueva, un nuevo conjunto de relaciones de Dios para con su pueblo, que es el que encontramos en el Nuevo Testamento. Bien, pues esto vemos que es, creo yo, lo que abarca todo el conjunto para entender bien el cambio. Si se dice que no, tenemos que mantenernos como en los siglos antes de la venida de Cristo, pues se minimiza el cambio ocurrido. El cambio del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento sería pues simplemente, pues no sé, un pequeño cambio, una pequeña reforma, pero no algo radical como hemos visto. O también pues vemos que harían a Cristo inferior al sábado y también a Cristo inferior al Padre, subordinado en la gloria y en la adoración que se le debe. Bien, pues esto en cuanto al día, el primer día de la semana, brevemente en cuanto a una cuestión también acerca del día, que es, también tenemos que entrar en este momento acerca de cuándo comienza este día. El debate que existe entre también entre el mundo reformado, entre los que consideran que el día de reposo comienza la noche, por así decirlo, del sábado, y continúa hasta el anochecer del siguiente día, del domingo, hasta aquellos que piensan que comienzan con la mañana. Y no podemos ahora entrar tampoco mucho en detalle, ya se está yendo la hora, por amor al tiempo también, pues decir que pensamos que verdaderamente la enseñanza de la palabra de Dios es que el nuevo día comienza con la mañana del día de reposo. La mañana del día de reposo, ¿por qué? Pues contrariamente a lo que se dice, el día de Génesis fue la tarde y fue la mañana un día primero, etcétera, etcétera, pues no implica, no exige considerar que el primer día de la mañana comienza en el atardecer. ¿Por qué? Porque el primer día de la semana comenzó cuando dijo Dios, hágase la luz, y fue la luz. Y ese día en ese momento fue la mañana del primer día. Y cuando se lee, fue la tarde y fue la mañana un día primero, pues la manera normal como se puede decir, yo por ejemplo he estado leyendo esto toda la vida, es que Dios, por así decirlo, creó durante ese día, fue la tarde y llegó hasta la mañana siguiente. Todo esto fue un día. Y esto pues está confirmado, y es lo único que voy a decir, con lo que leemos en Mateo capítulo 28, versículo 1. Mateo 28, versículo 1, que dice: y al fin del sábado, cuando amanecía el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Vemos, al fin del sábado. Es decir, que el sábado llegó hasta el amanecer del día que resucitó Cristo. En 1960 tenemos pasado el sábado, y esto pues admitiría un cierto margen. Esto es un cambio que hemos introducido también nosotros en nuestra revisión. ¿Por qué esto? Pues porque realmente en el griego está diciendo esto. La palabra fin normalmente está hablando tarde, ¿no? Tarde del primer sábado, es decir, está diciendo tarde al fin de lo que está referido o relacionado, o que se relaciona con él del sábado, al finalizar el sábado, ya tarde el sábado, cuando ya amanecía el primer día de la semana. Bien, pues esto en todo caso no ha de ser un motivo de contención, ni de disputa, ni de
digamos, por así decirlo, pelea entre los cristianos. Estamos de acuerdo que el primer día de la semana es el día del Señor, es el día de reposo, y pues realmente es bueno tomar el día, la noche de antes, el sábado, como un tiempo de preparación, un tiempo en el que dejemos las cosas de casa un poco preparadas, las comidas, etcétera, etcétera, para que cuando ya nos levantemos, pues podamos estar pues guardando el día del Señor, y de esa manera pues nos pueda servir de nuestra preparación para el reposo eterno, que es cuando estemos con Cristo, habiendo reposado nosotros de nuestras obras, así como Cristo reposó de las suyas y entró en su reposo. Pues que así sea. El Señor bendiga su santa palabra. Amén.